Hola compañeros y profesor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Sí Buenas se perfecto. escucha y se ve. escucha. Se escucha y se ve. Buenas noches, sí se escucha. ¿Qué ole? ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Todo fuerte y bien, claro, muy bien, gracias. Qué gracias por gusto como preguntar. siempre, qué gusto como siempre saludarles. ¿Qué les digo? Oigan, prendan sus cámaras porque me siento como en el Panda Show y no me gusta sentirme como en el Panda Show. Sí, me siento así como en XFM, como que estoy ahí entrevistando a, no sé, ¿sabes qué hace el Jordi Rosado? Y ese me cae gordo, entonces así no me gusta. ¿Qué les cuento? Oigan, nuestra sesión número 6. 6. 6. No, qué Sí. barbaridad. Ya vamos a empezar a platicar hay un proyectito final que vamos a hacer, que va a ser así como una serie muy creativa. Pues ¿por qué? Pues porque se nos antojó realmente y eso está padre. ¿Y qué más? Pero eso lo vamos a platicar ya sobre el final. La semana pasada íbamos a platicar de un tema que a mí me gusta siempre platicar. Hola, Monse. Es que prendió su camarita recién. Hola, hola. Un tema que siempre me gusta platicar, que es el tema del arte. Pero bueno, como se atravesó eso del 15 de septiembre y todo ese movimiento, dije, pues vamos a echarla para adelante. Y la que tocaba el día de hoy, pues la tuvimos la semana pasada. Sale, oigan, la vez pasada estaba en el no estudio, entonces ahorita tengo aquí la computadora, tengo así un montón de cosas que si es que acaso en algún momento yo les he dicho, ay, les enseño cuando estoy en el estudio, pues estoy en el estudio, entonces si resulta que se acuerdan pues puede ser momento de que veamos algo. Ay, váyanse acordando, yo también me voy a ir acordando. Oigan, hoy parezco Gasparín, ¿eh? Estoy como agasparinado. ¿Qué más? Nada, no les debo nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues dijo que nos iba a comentar acerca de arte y Avengers, empatía fotográfica de las modelos, algo de Eso es Magallanes, ya no tremendo. me acuerdo no sé, el amor siempre triunfa, decía algo así. La película Ah, documental acerca de cámaras y edición de fotos, todo eso, mm. adicional, No, pues hoy para echarnos como 2 horas de 3 horas. clase ahorita. 3 horas. Puede ser 3 horas. ¿Qué les cuento? Espérenme tantito. Hoy vamos a hablar de DiCaprio, como todas las semanas. Vamos a hablar también de los Avengers, eso es cierto. Vamos a platicar de- del Big Fish. Yo nunca he platicado aquí del Big Fish. Y antier vi una serie que se llama Las Muertas. Está en Netflix. Ah, me gusta mucho el cine de este cuate que se llama Luis Estrada porque todo lo lleva a la farsa y como que siento que cuando haces algo fársico le restas un poquito de seriedad, ¿no? Y también me puse a ver una cosa que se llama Cada minuto cuenta. Es también una serie de 1985, medio en el contexto de que estamos en el mes de la patria y de los temblores aquí en este país. Pues bueno, también vamos a platicar de eso. ¿Sale? Pero por mientras, más allá de que les dije que íbamos a hablar de DiCaprio y todas estas cosas que estoy mencionando, no les debo algo, ¿verdad? Así que diga, ay, lo vemos, tal. No, nada. Segurísimos, segurísimos. Bueno, va. Bueno, nos Vamos. había dicho que íbamos a tener 3 horas de clase. ¿Que eso es cierto? Ah, yo sí digo cumplo, ¿eh? Sí, dijo eso, que para que no nos deba nada. Bueno, Me vine también con mi cafecito, pues las 3 horas. está muy bien. Es que el cafecito es antioxidante y aparte despierta un poquito los sentidos. Bueno, pues a quien esté echándose un cafecito, salucita con el cafecito. Pues vamos a arrancarnos, ¿no? Ya se está grabando la sesión. Ah, déjenme revisar. Mientras, antes el chat, porque el chat se pone caliente y... Ah, claro, dice Marcia que nos explique el de la actividad que debemos entregar al último. Miren ustedes, y voy a revisar mi temario porque es importante que yo, pues mientras esto, pues revise mi temario, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? La última sesión va a ser una sesión en la cual, pues no vamos a ver tanto ya datos, tanto ya técnicas, tanto ya, pues todas esas cosas de lo que están nutridas nuestras sesiones de hoy, sino que más bien vamos a hacer un análisis de lo que hayamos hecho en fotografía. Porque bueno, yo siempre les menciono que están los temas técnicos, ya lo hemos mencionado. El tema técnico de la composición, el tema técnico de el, el- el-
el encuadre, el tema técnico de esto que empezamos a mencionar hace 2 clases, que era la atmósfera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La profundidad de campo, cosas técnicas que al final del día, pues bueno, si vas a hacer unos sopes, pues va a estar muy bien que técnicamente sepas cortar la cebolla en cuadritos, porque si no, pues como que un sope con rodajas se ve raro, ¿no? Es como más de enchiladas de mole. Entonces son cosas técnicas, pues para que hagas como quieres hacer este asunto, ¿no? O si vas a hacerte unos molletes, saber dorar el tocino, porque pues, un tocino crudo en un mollete, qué cosa fea. Una salsa ranchera desabrida, pues qué cosa fea. Son como elementos técnicos que hay que tener para la hora de, pues, ejecutar los molletotes, ¿no? Bueno, como dice el maestro Alfredo Jalife. Dicho esto, pues en la sesión número 8 vamos a hablar del producto que vayamos a presentar, ¿sale? La siguiente sesión que vamos a ver, la ética y fotografía, traigo buen chisme, se los prometo. Y ahorita pues también traigo un buen chisme, también se los prometo. Entonces, pues, ¿qué les parece si arrancamos? Vamos a hablar del arte. Y bueno, para empezar a hablar del arte, básicamente, pues hay que preguntar, ¿qué creen que es el arte? Y es pregunta abierta. Y como sé que no somos desordenados, pues no hay que levantar la manita. Nada más, a ver, alguien que se anime. Para ustedes, ¿qué es el arte? Y no se vale decir morirte de frío, porque eso es muy chafa. Eso no es el arte. Es La consider- forma de expresar sentimientos, emociones, todo. ¿Ok? A ver, ya nos dijo Elsa, Marina también. sí, una forma de expresión. Ok, entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Esto puede estar interesante. Pero entonces, si yo me expreso en segundo de primaria, dándole coscorrones a mi vecino Cesarte, a mi compañerito Cesarte, me estoy expresando, ¿no? A Eso lo es mejor vengo no. sadismo. Bueno, es sadismo, entonces, no toda forma de expresión es arte, creo que es lo que estamos concluyendo. A ver, Pamela levantó la manoplilla. Creo que tiene que ver también con una experiencia estética, ¿no? A partir de expresar lo que sientes, pero que sea de una forma estética, organizada, con intención de expresar qué mensaje. O sea, por ejemplo, si un niño le pega a otro, en ese ejemplo que usted dice, profe, que le pegue a uno de sus compañeros, pues tal vez lo pueda hacer solamente con la intención de que lo estén grabando, ¿no? Se está actuando que le está pegando a alguien más. Entonces, lo que estamos diciendo es, si yo le digo a mi otro compañerito, oye, me voy a coscorronear al de aquí adelante, fílmame. Eso entonces es artístico, es mi performance, agarrarme a cocos Es al un vecino. performance. Es un No es performance. la performance, es un happening, ¿no? No estoy muy seguro, pero bueno, pongamos que pudiera ser. Que no estás muy Expresar la lejos de belleza. expresar la belleza, pero cuando se murió Tony Stark, perdón, cuando se desvivió Tony Stark, no es propiamente bello que se murió Tony Stark, entonces estábamos conmocionados. O DiCaprio, ya ven cómo estamos hablando de DiCaprio nuevamente. En el momento en el que DiCaprio no alcanzó un pedazo de puerta ahí en el Océano Atlántico, pues no fue belleza propiamente, y sin embargo, cabe en el concepto de arte. Miren lo que son las cosas. Creo que Mon se abrió el micro porque iba a decir algo. Ahí la vi. Sí. Bueno, yo creo más bien que es una forma simbólica de expresión, porque no puede ser todo ni tan literal y Ajá. aparte depende mucho de los simbolismos que queremos dar este mensaje, ¿no? Por ejemplo, em, Bastardo sin Gloria, creo que todos lo hemos visto en alguna ocasión, independientemente de Mm, que nos guste o no. Y pues el mm. simbolismo de la leche, ¿no? Que aparece, por ejemplo, también en Naranja Mecánica y que casualmente muchos psicópatas tienen esta fijación por la leche, ¿no? Porque supuestamente es una bebida que al no ser alcohol, pues recuerda más a la maternidad. Ok. Entonces, va muy cargado de simbolismos y no precisamente tiene que ser algo muy violento, pero lo que representa es justamente eso, como la inocencia también puede ser un arma. Y yo creo que el arte es básicamente eso, expresarnos a través de simbolismos con otro tipo de significados, no tienen que ser tan literales, pero a veces Ujú. esas acciones literales van cargadas de esos simbolismos. Ok, eso es interesante. Por tanto, es necesario probablemente conocer de símbolos. Entonces vas por tu diccionario de semiótica. Ya decíamos que la semiótica es el conocimiento de los símbolos, de los signos.
Entonces requiere una cuota de preparación. A ver, ahorita vamos para allá. Pamela levantó nuevamente la manita. Tiene que ver entonces con el lenguaje, ¿no? O sea, es un lenguaje. Es una forma de expresión a través de un lenguaje específico con un significado. O sea, para mí, eso era... Eso me gusta mucho. Un significado. Ok. Por tanto, necesitamos una cuota mínima de capacidades, de entendimientos, como para poder transmitir la idea y que sea entendible. Porque, ¿qué pasa si yo me invento mi concepto? ¡Ay, me vuelvo un artista todo conceptual y nadie me entiende! Híjoles, pues qué feo, ¿no? Entonces, aquí una característica propia del arte. El arte es democrática. Eso es una característica. ¿Qué es democrático? ¿Cómo se aplica en términos de esto de lo que estamos platicando? Que lo puede entender el chino, el japonés, lo puede comprender el ruso, lo puede comprender el alemán si está hecho en mexicano, pongamos. O sea, tiene que ser tan potente que no necesite estar ahí el Leonardo para explicarlo. Se explica solo. Y es como el gato que les contaba yo el otro día, que lo avientas de cabeza y el güey cae parado. Esa es una característica del arte, es media universal. ¿Cómo? Pues bueno, yo les voy a poner unos ejemplos, pueden ser cuestionables y chafones, pero quiero que se entienda la idea. Y ojo, lo que voy a decir a continuación no habla de mis gustos musicales, solo habla del poder de la música, porque bueno, yo entiendo que Chopin y Vivaldi son lo más, y tampoco es mi música favorita. Pero a ver, les voy a poner un ejemplo. Ella baila sola del Peso Pluma. ¿Han oído esa canción? Sí. Que dice, compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí, bella. Bueno, más o menos, les voy a poner un fragmentito para quienes no la han escuchado. Estamos haciendo aquí una mala publicidad al Peso Pluma. Pero ¿qué importa? Es con fines académicos, lúdicos también, porque tiene que ser entretenida esta clase. Y siempre que sacamos al Peso Pluma, pues es divertida la clase. A ver, Peso Pluma, ella baila sola. Es más, ni siquiera voy a poner el video, voy a poner la canción, ¿sale? Pues porque no andamos promoviendo a las muchachas de vestidos rojos. Estamos promoviendo la música, ¿sale? A ver, ahí va. Díganme, por favor, se está compartiendo. El sonido. Nada más. A ver, ya le puse el play. ¿Se oye? Ya. Lo voy a subir un poquito. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que... Bueno, cuando la escuché la primera vez, hasta allí dije, está pegajosa la canción. Y el ritmo está, que me agarró de los pelos, no les voy a mentir, me agarró de aquí y yo estaba así. Así pasó, ¿no? Bueno, no juzguen, pues así fue, ¿no? Pero oyéndola otro día, dijo una frase esta canción que no les voy a mentir, me sacó una lágrima. Y una lágrima en el buen sentido y en la buena onda de entender de lo que está hablando, de entender una cosa, de entender un sitio que no es común, pero sí es muy común, y me conmovió porque probablemente en algún momento de mi vida vi las cosas de esta forma. A ver, le voy a poner aquí, déjenme ver si es aquí. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta.
Ahí está, no vamos a entrar más en detalles del cochino Peso Pluma. Vamos a analizar un cuadro, una frase, un fragmento. A ver, en términos de lo que estamos platicando, ¿es arte o no es arte? Bueno, yo en defensa de Peso Pluma voy a decir, pues el Peso Pluma con los millones que tiene, se consiguió un extraordinario productor musical. El Peso Pluma con los millonzotes que tiene, se consiguió unos músicos de primera calidad que le hicieron esos arreglos e hicieron que se volviera un hit mundial. Es cuestionable, ¿no? El género regional mexicano y particularmente esto que llaman el corrido tumbado, pero en términos musicales es una cosa que te agarra y no te suelta. Y la andabas oyendo en todos lados. Bueno, hasta allí, pues es comercial. También el hecho de que una cosa sea comercial es que tiene un estudio, tiene una serie de estructuras, sigue una serie de reglas que hacen que las personas, bueno, pues se vuelva comercial, ¿no? Pero particularmente cuando llegó a la parte donde hace una confesión donde dice, sus ojos, ¿cómo dice la canción? Déjenme ver, me regreso un tantito. Am, no soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Esa frase en particular. Y lo tremendo de esto es que esta es una frase internacional y universal. Todos los muchachos de la edad de Peso Pluma, de los 16 años, habremos pensado eso alguna vez. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Y es un ejemplo sumerio, es un ejemplo así como nivel allá abajo donde están caminando mis vecinos y donde camina el vecindario. Lo podemos llevar a un nivel más alto, pero se va entendiendo como una idea de repente te pesca, un ritmo te pesca. Hay quien dirá, no es arte, bueno, me agarró. Y yo soy de aquellos que escuchan Beethoven y les digo, no soy el que le guste más Vivaldi ni Chopin, pero de repente me agarró esa canción, me conmovió. No me conmovió mucho y tampoco mi vida giró en torno a eso, pero me causó una conmoción esa frase, esa pequeña frase, ese pequeño momento. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Ahorita lo llevamos a otro nivel, pero ¿se va entendiendo? Es un nivel fundamental. A ver, alguien levantó la manita y la bajó. Sí, Así fui va. yo. Buenas tardes. Roxana. Sí, creo que te provoca, ¿no? Provoca un sentimiento, en este caso la lágrima que se produjo, que llegó a una fibra del corazón, de una experiencia. Y esto nos Sí. genera todo tipo de arte. Estaba pensando ahorita que pedías un ejemplo, Ujú, en los cuadros surrealistas, Leonora ujú. Carrington. ¿Quién los Leonora entiende? Carrington. A ver, vamos a Nadie poner los... a... Para que sepan todos en contexto, a ver, obra, vamos a poner un poquito de obra de ella. Sí, Ya se está viendo mi pantalla. ahí está. A ver, vamos a poner uno que sea famoso. Este es como muy famoso. Pero vamos a... Ah, sí, ese de hecho hizo la obra plástica, ¿no? Ahí en México, Ujú, de ahí está. ese cocodrilo, ¿qué? Sí, ¿Sí es un cocodrilo? surrealista. Surrealista. Subgénero que inventaron, el surrealismo. Bueno, pero Pero, eso también, ese también tiene una cuota de cuestiones que los seres humanos tenemos, a veces no entendemos, a veces medio entendemos, a veces hacemos como que no tenemos, pero que allí tenemos. Fíjense, estaba leyendo un texto el otro día y hablaba de la cultura prehispánica y decía el texto que a los hombres los rige el tonal y el nahual. Ay, güey, me quedé así, ¿qué es eso del tonal y qué es el nahual? Y después me la ponen más difícil. La suma del tonal y el nahual es el ometeotl. Híjoles, me quedé así como viendo estrellitas y pajaritas como en las caricaturas, ¿no? Y pregunto, bueno, ¿qué es uno? Vamos por partes, porque pues la verdad es que cuando yo vi a Bruce, el de Matilda, comerse el pastel, se comió un pedazo a la vez. Entonces yo me planteé, a ver, ¿qué es el nahual y qué es el tonal para entender qué es el ometeotl? Y me empiezan a explicar en el texto. El tonal es todo lo que está por fuera de nuestros ojos. Nuestra casa, nuestro hogar, mi mamá, mi papá, mi novia, mi taza de café, la clase de fotografía que estamos ahorita viernes
7, no es cierto, el lunes 7:26 de la noche, que mañana tengo que ir al banco a pagar unas cosas, que tengo que entregar una documentación aquí en Prepa Abierta, que tengo que hacer un curso, que me peleé en la mañana con alguien en el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos y tocamos cuando estamos despiertos es el tonal. Y después se pone más complejo porque resulta que lo que es el náhuatl es lo que está de mis ojos para adentro, en mi cabeza, en mi mente. Cosas que no comprendo, las cosas que sueño, las cosas abstractas que a veces veo en mis sueños y que no termino de entender cuando despierto y estoy intentando darles pies y cabeza y ya se me olvidaron. Todo eso es humano y eso es parte como de la introspección humana. Y probablemente para entender un poco la obra de Leonora Carrington habría que mirar para adentro. No tanto leer las tendencias de arte, no tanto leer pues estos manuales, ¿no? De cómo se interpreta el arte. Probablemente encontraremos ciertas similitudes de las cosas que esta mujer pintó en su época con cosas que a lo mejor hemos visto en nuestros sueños. Cosas que a veces los niños dibujan, que son representaciones más fidedignas de los no prejuicios que tenemos los adultos. Es una cosa bien interesante. Pero a ver, espérense, ya nos estamos yendo a Leonora Carrington, ya nos fuimos a Peso Pluma. Vamos a regresarnos entonces. El arte, estamos hablando del arte. Y yo creo que de lo que estamos platicando, la primera idea que a mí me surge, que puede ser una idea inamovible, es que debe haber cierta variedad de reglas. No probablemente para entenderlas, sino más bien para hacerla. Y bueno, en este caso, somos personas que nos estamos empezando a dedicar a este chisme del arte y eventualmente vamos a tener que hacerla. Pero vamos entonces a ver una serie de características que tiene el arte que funcionan y que nosotros vemos, les decía hace rato, a Tony Stark, o escuchamos a Peso Pluma, o vemos a, a Leonardo DiCaprio, y son cosas que aunque no entendamos, las sentimos. ¿Se va entendiendo hasta aquí como por dónde va el buscapié? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Hablamos de reggaetón un minuto? A mí tampoco es que me guste el reggaetón. De hecho, creo que va de salida el reggaetón. Vi que se presentó Oasis y es un fenómeno mundial que no es reggaetón y tengo esa idea. ¿Por qué nos paramos a bailar con el reggaetón? ¿Por qué ha sido una cosa tan vigente en los últimos 25 años? ¿Y por qué ahora todos los músicos que hace 25 años no hacían reggaetón, ya hacen reggaetón? Ya cuando ves a Shakira haciendo reggaetón dices, pies descalzos me gustaba, Shakira, no manches. Y cuando te pones a ver esas cosas dices, hay algo que nos mete como la rata de Jamelí, que de pronto la flauta y nos paramos y ahí vamos atrás del reggaetón. ¿Por qué? ¿Eso es arte o no es arte? O en esencia tiene un concepto que es artístico y es brutal, pero ya las representaciones, como lo empezaron a aplicar, ya son cuestionables, no es arte, se volvió mecánico, y ya mejor eso lo dejamos para otra sesión porque eso ya es otro tema. A ver, Isabel levantó la manita. Yo creo que sí es arte, en cierta manera, porque es música que se crea de manera creativa. Es la creatividad de una persona que tiene para expresarse. Y yo por Ok, eso considero que es arte. tiene su cuota entonces de artístico. A ver, Rocío. Yo creo que sí es arte, pero ya es ahorita actualizada, o sea, vigente a la época que vivimos. Ok, ok. ¿Qué de ideas están surgiendo? Bueno, a ver, vamos a empezar a simplificarlo porque ya se hizo así el asunto. Vamos a bajarlo para que se vaya entendiendo. Esta es una fórmula que a mí me gusta y me parece muy interesante porque en algún momento de la historia, cuando yo empecé a querer hacer obra artística, cuando estás en la universidad, bueno, estás estudiando y te proponen que hagas manifestaciones artísticas. Y son tan malos a veces en las universidades para explicarte estas cosas que no entiendes de qué se trata este asunto. Y no entiendes. Y a mí particularmente el 20 de qué es el arte me cayó hasta como a los 30 años. Ya era tarde un poco. Ya me sentía yo grande, ¿no? Más bien ya estaba ruco, qué barbaridad. El punto de esto es
cómo lo entendí, quién me lo explicó, cómo se aplica, para qué sirve, y entonces vamos a empezar a ubicarlo en las cosas que vemos. Y ojo, más adelantito voy a tener que hablar del cine mexicano porque me parece una muestra interesantísima para entender qué es lo que no se tiene que hacer. ¿Y por qué lo menciono? Porque igual si hablamos de Leonora Carrington o de Remedios Varo o de quien sea, puede ser que no todos ubiquemos, pero el cine mexicano, estoy seguro que este mes de septiembre todos nos hemos chutado una película de cine mexicano, por lo menos. Y si no el mes pasado, y si no el año pasado, y si no, pues por supuesto que sí. Pero a ver, entonces vamos a aterrizarlo. Y esta definición, si gustan escribirla, puede ser que si se la encuentran en 5 años digan, ah, ya entendí a Leonardo. Así como me pasó cuando yo la escribí y de repente dije, ah, ya entendí a Eduardo Juárez Garduño, que era mi maestro de pintura en aquellos días. Me acomodo porque tengo un cojincito que se desliza. Bueno, arte es un recordatorio de que somos seres finitos y que nos podemos adorar. Se entiende que es finito. Bueno, quien no sabe qué es finito, finito es lo opuesto a infinito. Entonces, si somos seres finitos, significa que no somos infinitos. Significa entonces que en cualquier momento nos podemos ¿qué? Desvivir, agotar, terminar, extinguir, concluir, finalizar y anexas, subsiguientes conceptos que definan la conclusión. Nos podemos concluir en cualquier momento. ¿Y cómo se aplica esto? Bueno, antes de empezar a aplicarlo, vamos a hablar de lo que es que el arte es un recordatorio de que somos seres finitos, ¿no? Y para esto nos tenemos que ir, como dice Magnum Mephisto, al origen de las cosas, donde todo empezó. ¿Cómo empieza este asunto? Ah, bueno, la primera correlación con toda esta idea es que nosotros no hacemos arte, nosotros hacemos obras de arte. Y solamente hay una entidad en el universo. Bueno, probablemente para quien sea católico dirá Dios también. Y bueno, vamos a valerla, porque la idea de Dios es bonita. Aquí no hablamos de eso, pero podría ser también Dios, ¿no? Pero más bien vamos a interpretarlo como a términos menos teológicos y vamos a aterrizarlo en términos como más homogéneos, ¿no? La naturaleza. La única entidad que tiene la posibilidad de hacer arte es la naturaleza. ¿Y nosotros qué somos entonces? Somos unos malos imitadores de la naturaleza. Porque por mucho que queramos generar vida en una caja de Petri o en un tubo de ensayo, pues no, solo la naturaleza. Por mucho que querramos hacer cierta variedad de cosas, no, puro engaño. Ahí veía el gobierno de Nuevo León tirando no sé qué diablos para hacer llover. No, la naturaleza. Somos unos charlatanes, ¿no? La única entidad que tiene esa posibilidad es la naturaleza. Y la naturaleza tiene cosas positivas y tiene todo el espectro, pero del lado opuesto de las cosas positivas, ¿qué creen que tiene? Las cosas negativas. Está cañón, ¿no? Porque entonces tiene cosas muy bonitas la naturaleza y tiene cosas muy feas la naturaleza. Y sin embargo, tanto las bonitas como las intermedias como las feas nos recuerdan que estamos vivos. Lo que pasa es que al ser humano se le olvida y nos la pasamos tanto en el TikTok, y en el WhatsApp, y en el Facebook, y en el Twitter, que ahora se llama X, y etcétera, 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 que dejamos de reflexionar estas cosas, pero no nos debemos de preocupar porque la naturaleza de vez en cuando, así como yo en la analogía de sapearme al compañerito de enfrente en el segundo grado de la primaria, nos da un coscorronazo. ¿Quieren ejemplos? ¿El ejemplo bonito o el ejemplo feo? Y van a ver que todos, Los dos. bueno, cualquiera en primero. El El feo. Y Negativo. van a ver que ambos efectos los conocemos. Y por ahí un chafa que se llama James Cameron nos lo trajo dirigido en forma de que se ahogó DiCaprio. Y por ahí alguien chafa, hermanos, llamado hermano ruso, nos trajeron a que Tony Stark dijo, I am Iron Man.
y pelas. Y si se ponen a pensar en términos del cine, por ahí está la lista de Schindler. Híjoles, que nos mete un coscorrón minuto tras minuto la última media hora. Qué barbaridad de película. Y vemos Macario de Bruno Traven, que hicieron aquí en México con Ignacio López Tarso, y chin, nos mete un coscorronazo con el tema del guajolote. Se me está erizando el cuero nada más de acordarme. Y así pasa, ¿no? Y entonces yo estaba viendo la serie esta de Osvaldo Benavides que habla de 1985. Chin, estar viendo lo que sucedió en el 85. Cada episodio yo sabía que venía un coscorronazo. ¿Y cuál es el coscorronazo del que más nos acordamos? Y relativamente, porque tampoco es que sea tan próximo que haya ocurrido. Lo que sucedió es que era 19 de septiembre del año 2017 y como eso a las 12 del día empezó, ya saben, ¿no? Guau, 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 a leer. ¿Se acuerdan? Y pues bueno, en mi experiencia, ¿qué fue lo que pasó? Pues esta computadora se fue al piso, esta pantalla se hizo así, y yo tenía la taza de café porque me estaba sirviendo y me quemé. Como que no pasó gran ruido aquí en mi vecindario, pero miren lo que son las cosas. Yo vivo en Villacuapa. El estudio está en Villacuapa. Y al ratito no llegaba la luz. Y al ratito no les miento, fue como muy chistoso asomarte por la ventana del edificio y ver que los vecinos ya se habían sacado unas sillitas, ya estaban con el anafre, ya andaban asando carne. Porque en este vecindario hay muchas personas que son como de la edad de mis papás, ¿no? 70, 80 años. Como a las 2 horas pasa alguien de protección civil. Ya saben, altavoz contando todo lo que había sucedido. No nos dimos cuenta porque no había televisión y porque se había caído la red móvil. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sales a asomarte qué pasó, caminas 2 cuadras para allá y ves que México cambió. Y estás en el epicentro del asunto, porque bueno, hubo varios epicentros, pero uno de los particulares fue aquí Villacuapa, porque de repente caminas 10 cuadras para allá y el Repsamen se había colapsado. Y caminas otras 10 cuadras para allá, en la calle de Girasoles, un edificio había colapsado con personas adentro. Y de repente caminas y había un Home Depot y la gente del Home Depot había sacado a la calle todos los carritos. Ya saben, los carritos estos anaranjados del Home Depot. Y los estaban llenando de cascajo porque la gente se activó, la gente se movió. Y veías un carrito tras otro con escombros. Veías filas de personas. Quien lo vio, pues se acuerdan. Pero más allá de todo eso, ¿qué es esto? Fue la naturaleza que no fue charlatana, fue la naturaleza que te trajo ese momento negativo, ese momento doloroso, que a todos nos recordó que estaba sucediendo. Y lo curioso es que al otro día, pues salías a la calle, ¿no? Sí, sacado de onda. Yo salí sacado de onda. Y era bien curioso, en el crucero yo iba manejando. Me detuve. Le digo al fulano que venía en perpendicular, pásele, pase usted. No, por favor, pase usted, pase usted. Yo creo que todos traíamos un agujero aquí en el pecho. Yo creo que la naturaleza se manifestó y a todos de golpe nos recordó que en cualquier momento esto se acaba. ¿Nos lo recordó? Fue triste porque pasaron 6 meses y ya se le había olvidado a todo el mundo. Y otra vez el típico mexicano gandalla. Sí saben el concepto del gandalla, ¿no? El que se te mete, el que te avienta el coche, el que te pita, el que se enoja, el que te avienta el agua, el que te avienta el café, el que se baja. Pero la naturaleza se encargó en ese momento de recordarnos qué sucedió. Y si no es eso, son los huracanes. Y si no es eso, es la naturaleza de, híjoles, la naturaleza de que el gas explota. Y aquí en Santa Marta hubo un incidente, llevan 29 personas desaparecidas. Y la naturaleza tiene eso. Y lo lamentable es que el ser humano
no reflexiona en eso. Porque también vivimos en un sistema que nos ha metido pues en un círculo en el que llegamos del trabajo, ¿qué queremos hacer? Pues ver la película más sonsa en la televisión. Y eso hacemos, o estar viendo la cosa más inclusiva en el teléfono, o queremos dormir. De lo que menos tenemos ganas es de sentarnos a hacer esto, a pensar, a reflexionar. Y luego tenemos ejemplos de personas con poder, como Donald Trump. Hola, señor Trump. Que andan financiando la guerra en Ucrania, que andan financiando la guerra en Israel, que quieren invadir México, que pareciera que se les olvidó que en cualquier momento esto se puede acabar. Y los empresarios que no se ponen a ver que los productos que producen causan enfermedades, que no se ponen a ver que a través de los productos que hacen se contaminan las tierras, las aguas, el aire, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que esto es lo que pareciera una especie de recordatorio por parte de la naturaleza de que somos seres finitos y de que no debería de olvidársenos. Pero como siempre se le olvidó al ser humano, porque el ser humano tiende a ser arrogante y prepotente y abusivo, y el ser humano tiene su parte negativa, que también su lado positivo, quiero decirlo. Porque entonces ahí tienes personas que tienen esta sensibilidad como para entender el mundo de otra manera y nos traen de manera charlatana que Leonardo DiCaprio no alcanzó pedazo de puerta en el Océano Pacífico en la película y qué bueno que nos lo recordó. Porque como les dije hace 2 semanas, estaba chille y chille y chille la señora de la fila de adelante el día que yo vi en el 97 la película de Titanic. Y la chava del lado de la señora también. Y la señora del lado izquierdo, que seguro era su hermana, también. Y el esposo de la señora también. Y el muchacho que estaba atrás, que era yo, también. Y me di cuenta que 10 filas adelante todos estaban llorando. Y todos salieron conmovidos. Y fue un fenómeno global en el cual, híjoles, algo estaba sucediendo. Nos cayó el 20. Nos pegó un trancazo aquí en medio de lo que estaba sucediendo. Y se agradece que existan esas manifestaciones, que no son arte, porque no es la naturaleza, son obras de arte. Y qué bueno que existen personas como James Cameron, o como Spielberg, ¿no? O como quien hace teatro, o como quien nos recuerda que la cosa es tan simple como una canción de Peso Pluma, el decir, pues no me importa el dinero, porque no soy un compa que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo. Creo que así dice. Y habla de sentimientos bonitos. Bueno, aquí es donde se empieza a manifestar el espectro opuesto de las obras de arte. Entonces, bueno, pues no es una canción triste, no es una canción de tragedia, y sin embargo a Leonardo le sacó una lagrimita. Sentí bonito, porque obviamente pues preferí escuchar una canción de ese tipo a escuchar las del Daddy Yankee, que nada más habla de ciertas cosas y de ciertas posiciones y de ciertas actitudes. Hablaba de un chavo que le dice que no tiene varo, pero en cosas de esto le va a cumplir. Qué bonito. Me gustó. Estuvo bien. Y se explicó y no tuvo que estar aquí Peso Pluma para contármela. No, no, pues entendí, porque yo también fui un compa que no tuvo varo cuando era chavito. Ahora soy más adulto y pues tampoco es que haya mucha lana. Pero es mi convenio con mi mujer. Hasta el final. En cosas de esto yo le compro. ¿Quién diría, no? El Peso Pluma me enseñó algo, me recordó algo que podría haberse me olvidado y no se me olvidó. Y entonces nos ponemos a ver otras manifestaciones, ¿no? A los poetas, la poesía, las novelas, los textos de quien se dedicó a escribir, las pinturas de quien se dedicó a pintar, la música de quien se dedicó a hacer música. Y la vida no es chafa como un terremoto en el 19 de septiembre de 2017. La vida tiene cosas bonitas. Estar aquí con ustedes es bonito. Me recuerda que debo dejar de estar pensando otras babosadas y debo de ponerme a platicar del arte más seguido. Porque como les decía la semana pasada, yo llegué enojada porque me había peleado con la Ana Cristina.
Y así como terminé la sesión con ustedes, me paré y le fui a pedir una disculpa. Porque estábamos hablando del arte, por eso me acordé y por eso fue lo primero que hice, sí. Me acuerdo ese día, terminé la sesión, me paré y me fui. Eso es el arte. Ahora, ¿cómo funciona? Pues los seres humanos somos complejos, pero también somos bien fundamentales. A ver, se murió Tony Stark, estaba la chilladera en Infinity War o Endgame, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero así pasó. Y estábamos chili, 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 chili. Ah, bueno, al escritor entendió que hay una cosa de elementos que a las personas nos conmueven. Llevamos 10 películas empatizando con Tony Stark y me lo desviven. Pues que pensaban que iba a ser Leonardo. Obviamente, Leonardo se puso a chillar. Y luego se murió en esa misma la Black Widow, la viuda negra. Chin, sentí muy feo. Y por ahí hubo uno o dos más, no me acuerdo ahorita. Pero el punto de todo esto es que el arte es un recordatorio. A ver, pero no me lo inventé ahorita. Ya lo habían entendido los antiguos griegos y los antiguos españoles y los antiguos romanos. Eran muy sensibles para entender eso. Después se descompusieron y se les olvidó. Pero ellos siempre tuvieron presente que existía esta interacción entre el ser humano y la naturaleza. Y para pronto ponían a los gladiadores a fundirse contra leones, contra tigres. Y la gente lo veía. Y la gente estaba naturalizada con esa violencia, pero tenía ese recordatorio cada mes, cada 15 días. No voy a plantear si está bien o está mal, creo que es muy cuestionable. Pero en ese mismo sentido, el planteamiento del arte taurina, que también es muy cuestionable y no vamos a hablar de si está bien o está mal, porque habrá quien diga, me laten, y habrá quien diga, no, guácalas. Y es respetable, ¿no? Pero el punto es lo que significa, por ejemplo, eso. Un animal que representa la naturaleza contra el hombre y en una confrontación. Y no es una cosa que se inventó el año pasado o hace 10 años o el siglo pasado. Tiene más de 1000 años toda esa manifestación. Eran sensibles, entendían que el hombre y la naturaleza, porque bien que mal es la relación más antigua, la del hombre con la naturaleza, la mujer con la naturaleza, la especie humana contra la naturaleza. ¿Se va entendiendo este chisme del arte? Está padre, ¿no? Y está bonito en ese mismo sentido, pues ser una especie como de portavoz de la naturaleza. ¿Cómo? Pues yo quiero hacer una fotografía que cuando la gente la vea, se acuerde. Quiero hacer una representación en video, porque bueno, yo soy cineasta. Un videíto que cuando la gente la vea, a ver, ahí se escucha mejor. Ahí se oye mejor. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Bueno, les digo, quiero hacer un videíto que cuando la gente lo vea, pues regrese a su casa y en lugar de pelearse con su esposo o con su esposa, o gritarle a los niños que no hicieron la tarea, pues le den un beso y un abrazo. Al final del día, la manifestación del arte, según esta interpretación, básicamente es un recordatorio de ser más sensibles con el otro. Y en el momento en el que todos fuéramos más sensibles con el otro, muchas cosas negativas que existen en el mundo dejaría de estar presente, dejarían de manifestarse. Y todo lo contrario, se empezaría a manifestar un lado positivo del asunto, el cual haría, dicho sea de paso, que pues esto fuera un mundo mejor. Para eso existimos los artistas, para transmitir. Pero miren lo que son las cosas, así como la naturaleza manifiesta de maneras brutales, no negativas, porque creo que para la naturaleza no hay bien ni mal. Hay brutalidad y... ¿Cuál es la palabra? Sutileza. A ver, cuando nació mi sobrina, qué momento. Y fue la naturaleza. Y me conmueve. Y me acuerdo.
No sé, yo no tengo hijos, pero supongo que es esa misma sensación multiplicada no sé cuántas veces. Esa conmoción, ese momento, la fragilidad. Pero si no, pues el Michi chiquito. Y si no, el Pupi, un perrito chiquito. Claro que sí, ¿cómo no? Los cachorros, ¿no? Los bebitos, los pajaritos, los pollitos, los pichones de pingüino, los leoncitos. Es que a mí me dicen leoncito, porque me llamo Leonardo, me gusta mucho esa palabra. Los leoncitos, los lobitos, los ositos, los atardeceres, los amaneceres. Cortar una manzana, está bien rica. Son recordatorios. Y los artistas somos sensibles y estamos atentos de esos recordatorios, de esos momentos. ¿Y qué hacemos? Emulamos, procuramos esos momentos. Hay artistas que lo piensan distinto a uno, se respeta, son artistas. ¿Y qué hacen? Manifestaciones de otro tipo, que irritan a la gente. Pero yo siempre he pensado que se trae más a las abejas con miel que con vinagre. Siempre lo he pensado. Y me gusta la idea de, a través de la obra artística, que sea una experiencia positiva. Creo que el mundo ya tiene muchas cosas feas generadas por el mismo hombre. Pero hay artistas que a través de ciertas manifestaciones estéticas, como se mencionaba hace ratito, logran el cometido del recordatorio. A través de lo estéticamente horrible, de lo estéticamente repugnante, de lo estéticamente, etcétera, 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 etcétera. Llegan a eso. ¿Se va entendiendo eso del arte? ¿Qué piensan? A ver, ya déjenme, le tomo al cafecito. Llevo media hora hablando. Traguito. Bueno, quiero tomar la palabra, perdón. A mí me gusta mucho la obra de Leonora Carrington porque me identifico mucho con ella. Eh, tengo, en mi historia personal, vengo de una familia donde hay muchas mujeres, predominan más las mujeres que los hombres. Entonces, esa obra que mostró usted en específico, pues la entiendo como que, igual porque sé un poquito de la historia de ella, que habla de algo que ahorita se conoce como las constelaciones familiares y que a partir de eso ella va navegando, así lo interpreto, en sus constelaciones familiares, en la historia que ella tiene y todo eso, o sea, en específico ella ver las obras de arte de ella, de sus textos, también creo que tiene algunos cuentos que me conmueven mucho y sí están muy raros o muy locochones, pero pienso que la forma en la que, las palabras que ella escoge para comunicar lo que quiere decir a partir de lo que ella vivió, se me hacen las adecuadas, aunque suene muy agresivo o violento en algunas ocasiones y sangriento también, me parece que eso es lo ideal, que suene así de intenso, porque así fue, así lo vivió ella. Y eso me conmueve mucho, la intensidad. O sea, fíjate, es de las artistas que a veces prefieren llegar de esa manera. Y la pregunta es válido o no es válido. Y yo considero que si al interlocutor le genera cosas, es válido. ¿Qué arte es chafa? El arte que no se entiende. El arte que solo entienden los amiguitos del círculo. El arte que entienden solamente los académicos. Y esta sí es una pedrada para, sí, una variedad de académicos que creen que han sistematizado el arte. Y los estoy mirando, académicos. Porque el arte tiene que ser democrática. La tiene que entender el Leonardo, pero la tiene que entender de las muchachas y muchachos del taller de fotografía, la tiene que entender mi mamá, la tiene que entender mi sobrina de 12 años, la tiene que entender. Y otra vez, la buena arte te agarra de acá arriba y no te suelta. Así de simple. Si tu arte no agarra así a las personas,
¿Qué estás contando? ¿No? A veces el arte hace sentir incómodo, pero al otro día estás pensando en eso incómodo que viste. Yo cuando vi una película, que ya se los he contado, siempre lo cuento porque qué incómodo momento. Esa película Me estás matando, Susana, donde sale Gael García Bernal. Les juro, me quería salir de la sala y no me salí porque soy valiente. Pero el otro día en la mañana la traía aquí, no la estuve pensando toda la mañana en esa película. Y tan me atrapó que miren, después de como 10 años de haberla vista, la estoy mencionando acá. Me agarró de acá, no me gustó, me irritó, pero me agarró. Ese es el punto de todo esto. Ahora, ¿cómo se llega a todo esto? Ah, bueno, esa es la otra mitad del asunto. ¿Qué se necesita? Pues yo estoy viendo aquí las fotos de las pinturas de Leonora Carrington. Las tengo aquí en la otra pantalla. Tengo dos pantallas, esta y esta. Y cómo dibujaba la señora. Cómo pintaba la señora. Bien, o sea, había y bien. Los trompetistas de Peso Pluma, ¿por qué suena tan bien y tan sabroso eso? Pues porque esos cuates deben llevar unas 20,000 horas tocando la trompeta. Pero nada más les cayó y ¡ay! Vamos a hacer no, probablemente son músicos de academia. Y no me sorprendería que fueran de los que estudiaron en Boston o en California o en la Nacional aquí en México. O sea, número uno es el tema de la pericia y la capacidad desarrollada por la práctica. Lo cual aplica del mismo modo en la fotografía. Yo le preguntaría a Pamela, oye Pamela, más bien te voy a preguntar, Pamela, ¿cómo llegaste a Leonora Carrington? Mi abuela tenía creo que un libro de ella y me llamó muchísimo la atención que se parecen un montón. O sea, mi abuela también es muy bigotona, así como yo, nada más que yo me quito el bigote. Soy muy vanidosa. O sea, tú y yo nos mi parecemos abuela, porque yo también tengo bigote. sí, yo también Ah, tengo no es bigote. cierto, es broma. Entonces me llamó la atención que se pareciera tanto y pues yo estaba muy chica, tenía como 8 o 9 años tal vez. Y pues a partir de eso escuchaba el nombre y todo, además de que ese nombre en particular, Leonora, como que algo me causaba, o sea, me intrigó demasiado, pero fue a partir de mi abuela. Hay una cuota de que a veces se necesita cierta cuota, hablando de cuotas, ¿no? Influencia. Pero si no es el caso, vamos a sumarnos. Hay propuestas, hay cosas. Eso es parte del quehacer del artista. Ver. Les voy a contar el chisme de Charly García. ¿Ya les conté el chisme de Charly García? A lo mejor han escuchado a Charly García porque canta No voy en tren, voy en avión. Bueno, pero esa es como su canción de, ¿no? La que echaron en la radio porque era inofensiva. Porque las demás canciones de Charly García tienen filo, mucho filo. Pero ¿por qué Charly García, luego de 50 años, está siendo mencionado en la clase de fotografía? Más allá de que sea amigo de Yoko Ono, que ahorita Monse nos escribió que Yoko Ono, que era lo que hacía de arte, yo también me pregunto. Y más allá de que platicó una o dos veces con John Lennon, y más allá de que vaya a sacar una canción con Sting, ¿qué Charly García? ¿Por qué Charly García? ¿Por qué dicen que Charly García es el músico más grande de la Argentina? Guardando su proporción, supongo, con Carlos Gardel, ¿no? Y con Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Y es una fórmula. Número uno, gran músico. Y describen en su biografía que era un músico que tenía algo que se llama oído absoluto. Y que lo descubrieron cuando tenía como 4 años. O sea, tiene una capacidad de identificar cualquier nota. Y conoció la escala y entonces tocaban una nota y él decía, es tal nota o es tal nota. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Que también es como se construye un mito. Ok, ahí está. Número 2, le tocó un momento muy particular de la historia de Argentina y de la música mundial. ¿Cuál fue el asunto que tocó allí? Número 1, que dejaron de escuchar música en inglés en Argentina porque se empezó a consumir
un pleito con Inglaterra por algo que se llama las Islas Malvinas, ¿no? Y ahí los argentinos dijeron, guácalas de pollo, ya no vamos a escuchar música en inglés, y le empezaron a dar espacio a la música en español. Bueno, pero muchas bandas hicieron eso. ¿Por qué Charly García? Charly García. Además de que era buen músico, hubo dos cosas que lo posicionaron allí. La primera, se montó en la vanguardia musical. ¿Cuál era la vanguardia musical en los 70s y en los 80s? La vanguardia es lo que viene hasta adelante, no retaguardia. La vanguardia, lo ultimito. Se montó en la ola de la música progresiva. Entonces estaba Pink Floyd, Genesis, todas estas bandas de música progresiva británica. Y él dijo, pues yo voy a hacer música progresiva. Y era lo que se andaba escuchando en la radio. Era lo que estaba sonando, era lo que estaba de moda. Y bueno, él pudo haber sido uno de los que hicieran música progresiva. Pero ¿por qué trascendió Charly García? Se cruzó con el segundo elemento en particular. Había una dictadura militar en Argentina. ¿Y de qué hablaba Charly García? Pues de que estaban matando a la gente, de que estaban desapareciendo a la gente. Y tiene una canción que se llama Los Dinosaurios, donde habla de el amigo del barrio, pues igual ya no lo vas a ver. La persona que amas, igual ya no la vas a ver. Tu compañero de la escuela, igual ya no lo vas a ver. Y toda la gente que está a tu alrededor, pues despídete, porque a lo mejor ya no la vas a ver. Porque la Armada Argentina levantaba gente y se la llevaba. Era tan brutal que los tiraban en el mar del Río de la Plata, y meses después la corriente empujaba los restos de las personas a la playa de Montevideo. Y ahí salían los cuerpos en el agua. Bueno, Charly García empieza a hacer música de la que se escucha en todos lados. Pero bueno, y ahí engancha a una cuota de la gente. Porcentaje importante empezó a seguir a Charly García por ese fenómeno. Pero ¿qué pasó después? Que la gente que no había enganchado a Charly García la empezó a enganchar porque empezó a platicar de algo que estaba sucediendo en la calle a todas las personas. Todo el mundo se empezó a identificar con lo que cantaba Charly García. Y entonces era como si ahorita hubiera un fenómeno que le está pasando a todos los mexicanos y mi mamá se engancha con Peso Pluma. Y dice mi mamá, pues es que me gusta su música, está bailable, pero está hablando de lo que está pasando en la calle. ¿Se entiende? Por eso Charly García es Charly García. Porque se montó en la ola de la música que estaba sonando, pero empezó a contarle a toda la gente lo que la gente estaba viviendo en su casa. Entonces vemos a DiCaprio y todos hemos perdido de una manera medio injusta a alguien. Y entonces vemos que Tony Stark hace así se va, todos hemos perdido a alguien que cómo nos simpatizaba. Se puede llamar mi tío fulano, o pues mi abuelita merengana, pero todos hemos perdido a alguien. Por eso nos pega tan con tubo aquí en medio cuando Tony Stark se muere. Por eso nos duele tanto cuando DiCaprio se muere, porque es alguien que nos cae muy bien. Y eso es una cosa que los seres humanos estamos familiarizados con la pérdida, con el dolor, con la despedida. Yo les juro que las despedidas a todos nos duelen igual. Y yo me acuerdo de una o dos ahorita y si las pienso mal, les juro que me pongo a llorar. Pero esas despedidas yo las tengo en mi mente contenidas, no me quiero acordar. Eso es como funciona. Ahora, no les estoy diciendo, sean de esos artistas que manipulan y con este trucazo que les estoy dando, manipulen al mundo. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, que es cuando vamos a hablar de la ética y de la moral. En esto que nosotros hacemos, que es arte, en su versión fotografía. Porque al final, como yo les he dicho siempre, pues la bailarina expresa su arte con el cuerpo, con la plasticidad, con la elasticidad, con la fuerza. El pintor a pincelazos. La cantante, pues cantando, ¿no? Estaba viendo antier a la Adele, de otro planeta esa mujer. Maravilla.
Estaba viendo a la Ariana Grande y también es de otro planeta esa mujer. Qué bueno que existe y que canta así. Y se expresan de esa manera, ¿no? Am, el Steven Spielberg se expresa con E.T. Phone Home, se expresa con la lista de Schindler, ¿no? El Martin Scorsese con sus películas, el González Iñárritu con sus películas, el Guillermo del Toro con sus películas, el Chivo Lubeski encuadrando fotos. Nos gusta eso, somos fotógrafos. A esos le aprendemos y después nos servimos con la cuchara, lo que queramos. Leonora Carrington ya vimos cómo se expresaba. Remedios Varo, Diego Rivera, Siqueiros, todos los que quieran. Son formas de expresarnos. Pues también el subcomandante Marcos se expresaba haciendo cartas y las publicaba en la jornada, ¿no? Joaquín Sabina haciendo canciones. Michael Jackson hablando de lo que hablaba Michael Jackson, de la igualdad en el mundo. Y así subsiguientemente. ¿Cómo ven? Está chido, ¿no? Muy Usted interesante. siga contándonos historias que aquí nos tienen entretenidos. Yo también Imaginándonos. me entretengo aquí contándoles historias. Déjenle, ahora le voy a tomar la agüita. Bueno, todo esto que yo les estoy contando espero que es una especie de brújula, donde entonces ya hay un norte. ¿Cuál es el norte? Pues bueno, sabemos qué decir. Muchas veces lo complejo del asunto es saber qué decir. Ya haces las fotos, ya tienes la camarota, ya sabes editar aquí en el After Effects o en el Photoshop, ya le picas a la inteligencia artificial, pero no sabes qué decir. Y es bien frustrante saber cómo y no saber qué decir. También ha de ser frustrante lo contrario, ¿no? También está gacho, ¿no? Pero el punto de todo esto es empezar a desarrollar la capacidad para hacerlo. Y en simultáneo ir desarrollando la capacidad de saber qué onda. Y hay muchas veces en las cuales en esta búsqueda se manifiestan ideologías, convicciones, ¿no? Yo no soy tanto ideologías. En algún momento me identifiqué como izquierdoso, porque bueno, quienes me formaron pues eran bien izquierdosos, ¿no? Casi marxistas y trotskistas. Había un cuate en la universidad que decía, yo soy trotskista, soy trosco, soy bien trosco. Y después entendí lo que era ser trotskista y dije, nah, este no era trotskista, era un payaso, ¿no? Si me está viendo, él sabe quién es, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es desarrollarlo, ¿no? Y más que ideologías, yo quiero decir que en términos de lo que es mi convicción, más bien, en términos de lo que es la generación de propuesta artística mía, gira en torno más a una convicción, no a una ideología. ¿Y cuál es mi convicción? Pues hace rato me habló mi amigo y me dice, oye, vamos a hacer una temporada de una obra de teatro en enero. ¿Le entras? No voy a ganar un quinto, no va a ser negocio, le voy a invertir mucho tiempo, le vamos a invertir muchas personas mucho tiempo, pero el asunto de eso es que el mensaje que tiene esa obra de teatro nos interesa que lo vean las personas. Y por eso lo voy a hacer. Porque además me gusta pasar tiempo con mis amigos haciendo teatro. Y somos una compañía como de 200 personas que tenemos como la misma búsqueda. Y yo a veces me manifiesto en el teatro, a veces hago fotografías y a veces hago la interacción, la mezcla del teatro y la fotografía, que es el cine. Por eso yo no me salgo de eso, no soy bailarín, no soy pintor, no soy cantante. Bueno, a veces canto en el teatro. Pero ahí es el punto donde me instalé y donde me gusta. Y me mueve mi convicción de buscar que este mundo
sea un mejor mundo y sea un mejor sitio para todos. Esa es la búsqueda y esa es la convicción. Es una convicción, insisto. Y es parte de la cuota de la responsabilidad que tenemos los artistas, el compromiso con que. Y hay artistas que están comprometidísimos con el dinero. Y eso ya es muy cuestionable, porque entonces ya no son propuestas que contribuyan. Son propuestas para engordarse el dinero, el bolsillo. Pero ese es otro tema y también lo vamos a platicar la siguiente semana. ¿Sale? Ahora, ya merito terminamos porque, bueno, ya vamos sobre la hora. Déjenme pasarles el link de la asistencia. En cuanto haga su podcast, me pasa el link porque yo lo voy a seguir. No, te agradezco. Estaría bien. Y también Ya en la tiene otra, todo. ¿no? Nos invita. No más falta que se anime. Es que uno. eh, Sería una buena manera ¿no? de cambiar el Pero no mundo. se crean, ya hay personas, 2, 3 amigos me han dicho, oye, le vamos a hacer, ¿verdad? Sí, cómo no. 2, 3 amigos me han dicho, oye, Leo, vamos a hacer un podcast. Pero yo más bien pensaba que era porque vieron que tengo mi microfonito. Y dije, si quieren colgar de que hay producción, estos cuates, o algo por el estilo. Nos, A ver, estamos a nos 22, tiene ¿verdad? atrapadas. Sí. Pues es que les agradezco mucho que lo que les estoy contando les sea útil. Y yo Lo que deseo pasa que es a que en través. verdad Ajá, no se dime. lo tome a la ligera. En verdad tiene buena voz, tiene buena manera de llevar, de que uno se quede atrapado en lo que cuenta. Qué buena onda que soy bueno contando cosas. Es que no es, ya les compartí el link de la asistencia. No es por, no es presunción, realmente me gusta mucho hacer reconocimiento. Me formaron algunas personas que tenían la pausa y la calma para explicarme las cosas. Y también me formaron personas que realmente no tenían la capacidad y habiendo conocido esos segundos, la verdad es que yo tuve claro que no. Y afortunadamente después cuando conocí a los que me enseñaron cosas de buena manera, ya tuve claro que sí. Entonces eso es bonito, ¿no? O sea, este tema del arte me lo enseñó mi maestro José Eduardo Juárez Garduño. Y me lo explicó y yo lo entendí 5 años después, se los platicaba el otro día. Pero así como ese, no hemos platicado aquí del gesto, ¿verdad? O del excremento. ¿Ya hemos platicado del excremento? No. Pues aquí lo que se busca es el excremento. Y me daba mucha risa porque esa cara que acaban de poner, la misma cara que siempre ocurría con el tema del excremento. Yo tenía un maestro, Raúl Hernández, una eminencia de la educación pública, universitaria y artística. No se puede ingresar espérenme tantito, ya voy a hacer Yo la sí pude. Sí. A ver, Sí, sí. ¿ya se pudo? Ahí está. Los vuelvo a compartir. Ya le había hecho una configuración para que todos pudieran entrar. Bueno, y entonces ese maestro tenía la súper buena onda de que cuando entendía que nos faltaba cierta variedad de cosas, hacía las cosas necesarias para que entendiéramos. Y nos puso a hacer teatro alguna vez. Y era maestro de dibujo. Nos puso a actuar y nos puso a hacer cosas. Pero bueno, más allá de todo eso, imagínense, era un señor como de 80 años dando clases. Con todo el vigor y toda la fuerza, ¿eh? O sea, ya no nos hacen como antes. Y entonces el maestro Raúl nos veía lo que estábamos dibujando y de repente se acercaba y me decía, le hace falta movimiento a tu trazo. ¿Cómo movimiento? Excremento, le hace falta excremento. ¿Cómo es eso del excremento? Pues así, si te lo está planteando un académico, nivel 4, Sistema Nacional de Creadores, que es como el élite de todo esto, dices, ¿por qué me hablas así, brother? No manches, ¿no? Volteas. No, Leo, a ver, te voy a explicar qué es el excremento.
pero te lo voy a explicar con una serie de ejercicios. Y necesito que vengas a ver cómo dibujan algunos compañeros que van más adelante y docentes que vienen al taller de dibujo solamente a practicar. Y pues bueno, hoy fuimos al taller que hacían los viernes en la UAM Xochimilco. Ya no lo hacen, no sé qué sucede, tiene mucho que no me paro allá. Pero ahí estaban los maestros, no solo de dibujo, sino maestros de teoría, maestros de diseño, maestros de muchas cosas dibujando. Y entonces así como me vio entrar, me dijo, ven, ¿no? Y se paró, él estaba dibujando, dejó su dibujo. Y bueno, el taller de dibujo era taller de dibujo al desnudo. Llegaba un modelo y era todo voluntario y cooperación, ¿no? Dabas tu donativo de 10, 15 pesos hace 15 años. Posaba el modelo o la modelo y estaba allí una hora posando. A veces había dos modelos para que durara más el taller, 2 horas. Y estaban en posiciones. 15 minutos, a veces eran posiciones de 2 minutos. 2 minutos cambio, 2 minutos. Luego eran 10, luego eran 15, luego 40 minutos para que hicieras un dibujo más elaborado. Y me puse a ver todo lo que estaban haciendo los demás docentes y compañeros. Y me dice, mira, el excremento es eso. Pues me quedé viendo cómo dibujaba uno de los maestros. Y no les miento, hizo el trazo de la espalda, la cadera y la pierna de la modelo en un trazo. Contundente, preciso. Y la particularidad donde entendí que era el excremento es que había aparecido un rayón aleatorio, como si yo agarrara y garabateara con este bolígrafo en el cuaderno, pero mi garabato es aleatorio y sin control, y el dibujo que había hecho esa persona era la espalda, la nalga, la cadera y la pierna de la modelo. Y no solo eso, daba la impresión de que en cualquier momento se iba a mover, y se iba a levantar el dibujo y iba a empezar a bailar. Y me dice, ¿y sabes cómo llegas a que tu trazo tenga excremento? Practicando. Solamente, no hay otra forma. Podrás querer imitarlo, pero si tú haces un trazo con esa contundencia y con esa velocidad, no va a parecer lo que esperas que parezca. Va a ser tu garabato. Y tú vas a pensar que parece lo que crees que parece, pero no va a parecer. Porque todos estos que están aquí dibujando llevan 10, 15 años viniendo todos los viernes aplastados 2 horas dibujando. Y entre semanas lo hacen también. Y pues ya empiezas a ver lo que están haciendo todos los demás y todas las demás. Y ves que los trazos son contundentes. Y ves que sus trazos parece que se van a mover. Y eso él le llamaba el excremento. Me gustó mucho porque es chistoso y la anécdota pues es como muy simpática. Oigan, pero me di cuenta que no aplica en fotografía eso del excremento. Oigan, que tenga excremento en sus fotos pues es medio feo y me funciona como analogía. En fotografía se llama de otra manera. Se llama la quinta esencia. Y la quinta esencia son muchas cosas y muchas variedades de cosas. Y en teatro se llama la esencia, ¿no? Y en cine se llama lo que hizo James Cameron cuando se muere DiCaprio en la puerta que no alcanza a subirse. Es una cosa que ves y te sorprende y causa admiración. Y en plástica también se llama gesto. Y es lo que hace que Pamela pues voltee a ver las pinturas de Leonora Carrington y se conmueva. Porque está allí, están vivas, tiene movimiento, tiene algo. Yo no sé lo que sea ver la Mona Lisa, pero ha de tener su gesto la Mona Lisa. A ver, otra forma de interpretar cómo es el gesto o el excremento. Entonces fui con Benito Antón Gracia, otro amigo de los que me forman en la universidad, y me dijo, no, maestro, te voy a enseñar este tema que te explicó del excremento del maestro Raúl. Así hablaba mi maestro, ¿eh? Y era muy chistoso verlo porque además era español. No, maestro, te voy a enseñar. Me decía Master, no, Master, te voy a enseñar. A ver, ven, ¿quieres entenderlo una buena vez? Me dio una analogía, no entendí, me dio otra analogía, no entendí, me dio otra analogía, no entendí.
Ya sé cómo vas a entender, maestro, vente. ¿Ves ese bote de pintura? Y me señala un bote de pintura que estaba en la esquina de la habitación. Un bote de pintura de galón, que cuando destapé olía feo, estaba como echado a perder la pintura, y además era un color bastante horrible, como entre petróleo y cortado. Tráetelo, maestro. Me traigo el bote y me dice, a continuación vas a ver lo que es el gesto, el excremento, el movimiento. Y eso es lo que tú tienes que buscar generar. A ver. Y se mete la mano en la pintura y agarra un puño de pintura. Y ahora ese puño de pintura, lánzalo contra la pared. ¿Ves la forma tan aleatoria, pero tan precisa y con tan movimiento con la que cayó la pintura en la pared? Tienes que practicar para que eso puedas generarlo a la hora que dibujes. Ese movimiento. Que es lo mismo del trazo que hizo el maestro José Antonio Cuellar con la espalda, la cintura, la cadera de la nalga y la pierna de la modelo. Y después vi a Ramón Villegas Madariaga, que vamos a platicar de la semana que entra, haciendo eso mismo cuando llevó un modelo que se puso un gorro de papa y se puso una capa de papa. Y la analogía es que eran los símbolos de la iglesia, pero con un hombre desnudo. Cosas de esas que procuran en la universidad plantearte como para que veas perspectivas de las cosas, ¿no? Como para que se expanda algo en tu cabeza. Ese mismo trazo, hecho por Ramón Villegas, lo vi, les juro, el dibujo que hizo del tipo que estaba ese día posando, sentí que se iba a levantar y se iba a mover. Es movimiento. También se llama organicidad. También se llama fluidez. Movimiento. También se llama gesto. También se llama excremento. Y la plástica es medio así. Están vivas los trazos. En el teatro es otra cosa. Es lo que les decía hace un ratito. La vez que hice un personaje y yo hice el personaje, sucedió todo y de repente cuando salgo me estaba esperando una señora afuera en el estacionamiento. Creo que se los conté hace 15 días. Y la señora me dijo, así es, Leonardo. Así es. Y yo, ¿qué cosa? Así es justamente. ¿Qué cosa, señora? Lo que hiciste es como pasa en la realidad. Resulta que el personaje que yo hacía había tenido problemas con sustancias y había desvivido, había muerto. Y me dijo, justo como lo hiciste es como pasa en la vida real, porque yo ese problema lo viví con un hermano hace 40 años. Y lo que me hiciste sentir me recordó lo que yo sentí cuando lo perdí. Un recordatorio de que estamos vivos. Entonces, si ven cómo el gesto se pone al servicio del arte y el arte se pone al servicio del gesto y cómo interactúan y cómo están intercomunicadas, están interconectados y son parte de una unidad que al final del día lo único que busca es expresar una cosa y recordarnos una cosa a las personas, que estamos vivos y es bonito estar vivos y que es bonito vivir en un mundo tranquilo y es bonito vivir en un mundo que no es violento. Que por sí misma la naturaleza a veces es muy violenta. Y pues creo que los seres humanos debemos buscar por el otro lado, contribuir a que, sí, a ver, yo me meto a YouTube y veo el video de la avalancha que aplastó no sé quién, y veo la otra avalancha ahora de lodo en Sudamérica, y ahora veo el incendio, y ahora veo la guerra, y vamos a contribuir a que haya cosas bonitas, procurar la belleza en las cosas que hacemos, en nuestras fotos. Y decía mi amigo Carlito, en todo, Leonardo, en la comida, te vas a hacer un café, el café más guapo. Te vas a hacer una ensalada, la ensalada más bonita, más sabrosa. El huevo estrellado más chulo. Bueno, yo le dije que ya no seas sobrado, Carlito. Pero bueno, ese es el punto de esto, de lo que estamos platicando. Es que mi amigo Carlos es muy cremoso. No me cae bien, lo quiero mucho. Así es este asunto del arte. Y, y son herramientas que tenemos para, pues, tener como un norte.
tener la posibilidad de que todo esto que estamos haciendo tenga sentido. Conforme vayamos avanzando, vamos a tener pues más entendimiento de cosas, más dominio de otras, más claridad en nuestra propuesta, ¿no? Lo que me decía hace ratito Roxana, me gustó mucho. Me recuerda a mi abuela y que era una mujer así, ya sea fuerte. Claro, como esos matices que tienen las propuestas creativas de las personas, ¿no? Entonces, de repente, la creación artística es una combinación de muchos elementos, como muchos ríos que se juntan en un caudal principal. Y una de esas influencias puede ser algo como lo que nos planteaba ella hace un ratito. Eso nutre la experiencia, eso nutre la propuesta, eso nutre la búsqueda. Y en medida que vayamos incorporando cosas, no, pues ahora leí, ¿no? Literatura de, no sé, Milán Kundera. Y ahora la literatura de Milán Kundera hizo que yo generara imágenes y eso viene a nutrir otra rama del río que nutre el caudal. Y ahora estuve viendo las películas de Tim Burton, que tienen una gráfica muy particular. No, pues vino a nutrir, ¿no? Y ahora estuve viendo, híjoles, pues los textos de Octavio Paz, ¿no? Los textos de, no sé quién se les ocurra, ¿no? De Carlos Castañeda. Me vino a nutrir más, ¿no? Y ahora estuve viendo las fotografías de X, ¿no? De Y, de no sé, de Chase Jarvis, o estoy viendo las de Steven Wong, ¿no? De la que no me gusta, ¿no? Annie Leibovitz. Bueno, pero también es necesario ver cosas de este tipo, ¿no? Me nutrió. Colores, olores, texturas. O sea, esto del arte es algo que nos obliga de alguna forma a estar abiertos a todo lo que nos está rodeando. El color, el olor, la atmósfera, la sensación. Y al final del día, pues es una especie como de crisol donde se mezcla todo y donde al final del día el resultado de esa mezcla es la propuesta creativa. Y esa es la búsqueda, ¿no? Pregunta Leslie, ¿todo lo aprendido será para la realización de nuestra actividad final o en la última clase nos comentará algo para apoyar la elaboración? Lo vamos a platicar la siguiente semana porque, no, esperen, esta es la 6. Claro, porque vamos a revisar eso en la sesión número 8. Entonces, lo recetamos como en el médico la próxima semana. Se entrega el último día y aquí lo vamos a revisar y lo vamos a analizar. Va a ser una serie de 4 fotografías. Vamos a contar algo, ¿no? Puede ser random, me gustan las cosas random, no me importa. El punto de todo esto es que estamos en un proceso de búsqueda, un proceso de búsqueda creativo. Antes, fíjense, en el taller no era tan creativo el asunto, era más bien como dirigido a, vamos a trabajar, ¿no? Que sea una cosa como una actividad que pueda ser eventualmente económica, esto de la fotografía, ¿no? Y puede serlo, pero en la plática con los compañeros ahora que reformulamos, con el maestro Ariel y la maestra Itzel, que reformulamos el taller, pues aprender toda esa variedad de cosas como de técnica fotográfica y etcétera, 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 pues por la premura del taller no se ve en el taller, pero si lo buscan hay libros, hay YouTube, hay TikTok, hay información para aprender a iluminar un retrato, ¿no? Por ejemplo. Pero más que aprender a iluminar un retrato, a mí me interesa el que ya sabemos que hay que platicar con el retratado. La iluminación luego se la inventan. El aprender a hablar con el saber cómo acercar y saber la fórmula. El hablar de estos temas. Obviamente, si haces unas fotografías y estás conociendo a alguien, pues empiezas hablando de fútbol, pero a lo mejor acabas hablando de cosas más poderosas, más profundas. Y eso suma para la realización de las fotografías. A lo mejor empiezas hablando de política y ves que no, pero la política terminas hablando de derechos humanos. ¿No? Ayer terminé hablando con alguien de la violencia de género en este país. Y estuvimos hablando como 3 horas. ¿Por qué? Porque vimos esta cosa de las muertas.
esta serie que está en Netflix. Y me decía mi mujer, ¿por qué estás llorando? Pues es que yo soy muy chillón, bueno, como sabrán, dado cuenta, yo soy muy chilletes. Pero yo no daba crédito a lo que sucedía con las mujeres en ese relato. Y después me puse a investigar cómo fue realmente el relato de las Poquienchis y no doy crédito todavía. Entonces, son temas profundos que sin duda alguna tenemos que conocer, que tenemos que haberle echado un vistazo. Déjenme leer el chat. Disculpe. Bueno, y las fotografías podrían ser con el celular o con la cámara, sería mejor. Bueno, la característica de este taller es que son con el celular. Si tienen la cámara, bueno, está bien con la cámara. Más que... Disculpen ustedes. Más que ser fotografías tomadas con un gran megapixelaje de la cámara, fotografías que se entiendan, fotografías que digan algo, y como el gatito, de cabeza y caigan paradas. Es decir, que sean democráticas, que las entienda yo, que si viene mi amigo Snyder Cordero de Perú las entienda, que si viene mi amigo Bruno Zilli de Brasil las entienda, que si viene Sarah Adams, la del relato de principios del taller que andaba buscando espiritualidad aquí en México, la viera, la entienda, que si viene el presidente Vladimir Putin, aunque no hable el español, la ve y la entienda. O Xi Jinping, el presidente de China, lo entienda. O sea, el punto es que estas fotos se entiendan. Porque tienen que ser universales las fotografías. Se va entendiendo más o menos de qué va a ir el asunto de la actividad. Y ese es el punto. Ser chilletas y tener bigote tipo Leonora Carrington es un superpoder. Yo creo que sí, sí. Sí. Yo creo que es bonito. Me voy a quedar con esa. Ratito se la voy a platicar a mi mujer. Oigan, pues ya son las 8:33 de la tarde o de la noche. Ya ni sé. Vámonos a descansar, que hoy sí estuvo muy profunda la sesión. Ya les vi que tienen así carita como de, ay, no manches, Leonardo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ese es el punto. Vámonos, ¿qué les digo? Deseo que tengan una semana bien bonita, así pues, así como con las chicas superpoderosas, ¿no? Que hay muchos dulces, muchos colores, mucho arcoíris y cosas de ese tipo. Cuídenseme mucho. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Vamos a platicar de la ética y la moral. Trae buen chisme, se los garantizo. Y pues nada, aquí nos vemos. Y siendo las 8:34, declaramos levantada esta sesión de la comunidad de la medianoche. Pásenlo bonito. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Que la fuerza les Descansen, buenas acompañe, ¿eh? noches. Gracias. Gracias.